Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda parte de la temática sobre productos notables. En esta ocasión trabajaremos el caso número 5, que corresponde al cubo de un binomio. Primeramente vamos a hacer el detalle de la regla. Recordemos, en este caso mantenemos siempre la estructura de un binomio, pero en esta ocasión este binomio se eleva a un exponente 3, lo cual se conoce como cubo de un binomio. ¿Qué nos dice la regla en este caso? Primeramente, vamos a tener siempre dos términos y vamos a nombrarlos el primer término y segundo término del binomio. Vamos a ir aplicando la regla con estos nombres: primer término, segundo término. La regla dice a continuación: el primer término se elevará al cubo, más o menos. Ya sabemos que en este caso, cuando tenemos más o menos, puede ser un binomio cuyos términos están unidos con más o un binomio cuyos términos están unidos con menos. Más o menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término. Luego, más 3 veces el primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado. Más o menos el segundo término elevado al cubo. Podemos ver que en este caso, ahora que tenemos el cubo de un binomio, prácticamente su desarrollo se expande un poco más, ¿verdad? A diferencia de lo que era el cuadrado de un binomio. Vamos a trabajar acá dos situaciones: una situación para los casos de coeficientes enteros y una situación para casos de coeficientes fraccionarios. En el primer ejemplo, podemos identificar que el primer término corresponde a 3m. Nuestro primer término es 3m. El segundo término corresponde a 7n. Vamos a ir haciendo la sustitución de cada uno de estos términos algebraicos en la regla correspondiente. Dice la regla: el primer término elevado al cubo. En este caso, el primer término corresponde a 3m. 3m elevado al cubo. Como en este caso el binomio, sus términos están unidos con más, vamos a trabajar que todos los términos del desarrollo van a estar siempre unidos con más. Más 3 por el mismo primer término, pero en esta ocasión elevado al cuadrado. 3m elevado al cuadrado por el segundo término, 7m. Más, continuando con el desarrollo, 3 veces el primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado. Y finalmente sumamos el segundo término elevado al cubo, 7n elevado al cubo. Doy la recomendación primeramente de escribir el planteamiento de las potencias y en otro paso efectuar esas potencias. Recordemos en este caso una propiedad de leyes de potenciación. Esa propiedad dice que cuando tenemos una base elevada a un exponente y nuevamente se eleva a otro exponente, prácticamente debemos de multiplicar los exponentes entre sí. Es la ley que se conoce como potencia de una potencia. En este caso, recordemos que también el exponente afecta tanto al coeficiente como a la variable. Primeramente, las potenciaciones. 3 elevado al cubo, en este caso resulta 27, m elevado al cubo resulta m al cubo, más. Para esta parte es recomendable primero trabajar la potencia. En este caso tenemos 3 elevado al cuadrado y luego multiplicamos por los otros factores que son los otros coeficientes. 3 elevado al cuadrado resulta en 9, por 3, 27, por 7, 189. M elevado al cuadrado, m cuadrado, por n, ordenándolo de forma alfabética. Para el siguiente término, más, continuamos siempre con la jerarquía. Primeramente, la potenciación, 7 elevado al cuadrado, 49, por 3, resulta en 441. M, n elevado al cuadrado, n al cuadrado. Nuevamente ordenando las variables de forma alfabética. Y en el caso del último término, más 7 elevado al cubo, correspondería en este caso a 343. N
elevado al cubo. Ahí tenemos el desarrollo del primer cubo del binomio para el caso de coeficiente de manera entera. Pasemos a la siguiente situación. Número 2. En este caso, ahora tenemos coeficientes que son fraccionarios. Primero identifiquemos. El primer término del binomio corresponde a 2/9 c cuadrado. El segundo término del binomio corresponde a 3/4 d al cubo. En este caso, para el binomio, ahora sus términos están unidos con menos. Recordemos, en este caso la regla nos dice que cuando es menos, prácticamente el signo del segundo término y el signo del último término van a ser negativos. Hagamos la sustitución. El primer término, que en este caso corresponde a 2/9 c cuadrado, 2/9 c al cuadrado, se va a elevar al cubo, menos 3 veces el primer término, que es 2/9 c cuadrado, elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que corresponde a 3/4 d al cubo. 3/4 d al cubo. Más, nuevamente, 3 veces el primer término, que corresponde a 2/9 c cuadrado, multiplicado por el segundo término, que corresponde en este caso a 3/4 d al cubo, elevado al cuadrado. Y finalmente el último término, que sería en este caso menos el segundo término del binomio, que es 3/4 d al cubo, elevado al cubo. Nuevamente, como les había recomendado, primeramente escribimos las potenciaciones de manera indicada y a continuación, en otro paso, desarrollamos dichas potencias. En el caso, cuando vayamos a elevar 2/9 al cubo, sabemos nuevamente de que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. En este caso nos quedaría de la siguiente manera: 2 elevado al cubo, 8, sobre 9 elevado al cubo, 729. C al cuadrado al cubo. Ahí hacemos uso de la ley de potenciación que dice potencia de una potencia, donde se multiplican los dos exponentes. 2 por 3, 6, quedándonos c elevado a la 6. Menos, acá nuevamente hacemos la recomendación de primeramente resolver la potencia. En este caso tenemos una potencia 2/9 elevado al cuadrado. Sabemos que el cuadrado va a afectar tanto al numerador 2 como al denominador 9. 2/9 elevado al cuadrado nos quedaría como 4 sobre 81. 4 sobre 81, posteriormente lo multiplicamos por 3 y por 3/4. Pueden trabajar esa multiplicación de manera aparte o de manera directa. En este caso nos quedaría, simplificando, 3, 9 y 3, un 9 sobre 2 por 4, simplificándolo también, como un noveno. C al cuadrado sería en este caso c a la cuarta, nuevamente por la propiedad de potencia de una potencia, y finalmente d al cubo, manteniendo siempre el orden alfabético. Para el siguiente término, siempre cumpliendo la jerarquía, primeramente la potencia, 3/4 elevado al cuadrado, nos quedaría en este caso 9 sobre 16, y posteriormente multiplicaríamos por 2/9 y por 3, quedándonos en esta situación, ya de forma simplificada, 3/8 c cuadrado d elevado a la 6, ya que se multiplica el exponente de la d con el exponente exterior. Y finalmente, el último término sería en este caso elevar la fracción 3/4 elevado al cubo. 3 elevado al cubo, 27, sobre 4 elevado al cubo, 64. D elevado al cubo, se multiplican sus exponentes, quedándonos finalmente d elevado a la 9. Esta es una situación que prácticamente corresponde a un desarrollo cuyos coeficientes son fraccionarios. Esperando de que sirva mucho de provecho estos dos ejemplos, ¿verdad?, para trabajar sus situaciones. Muchas gracias.